Yo vengo trabajando en el tema hace muchos años y mi militancia peronista me ha llevado a tratar de entender esta cuestión como uno cree en base a las herramientas que te da el peronismo de cómo podríamos verla. Y me parece que hubiera sido una gran oportunidad también para debatir ideas con Perón vivo esta cuestión, porque a mí, por lo menos en mi manera de ver, en los dos pilares fundamentales de la doctrina peronista, que son la comunidad organizada, recién hacía una mención José Luis de Wokra, sobre una presentación que hizo Víctor Lupo sobre el tema de comunidad organizada. Para mí es un texto fundamental del peronismo, que es casi es la base filosófica y también jurídica, porque Perón la presentación que hace la comunidad organizada la hace como preámbulo a la discusión de una reforma constitucional en el año 49 la Constitución, en el año 48 el Congreso de Filosofía donde lo presenta, pero yo creo que es una lectura imprescindible. Y después el modelo argentino. Son para mí dos lugares donde hay peronismo esencial. En estos tiempos donde todo parece peronista, todo parece peronismo. Hago esta introducción porque creo que el problema de droga, como también ocurre, y acá tenemos otra referencia, creo yo, insalvable hoy como estamos, en este debate sobre cómo enfrentamos la pandemia del COVID, pone de relieve la tensión que hay entre los derechos sociales, los derechos colectivos y los derechos individuales. Y esto creo que hoy nos es mucho más fácil explicarlo por lo que estamos viviendo con el COVID. Si yo tengo derecho y libertad plena de no cuidarme, o tengo una responsabilidad hacia los demás y un derecho colectivo a que yo me esté cuidando para no poner en riesgo a los demás. Pero en este debate lo introduce con el tema del medio ambiente, porque creo que la cuestión más delicada del peronismo es cómo entendemos los peronistas el concepto de libertad. Y Perón creo que usa esta cuestión del medio ambiente para decir precisamente qué pasaría si todos fuéramos libres de hacer uso de todos los recursos de la naturaleza, como se nos ocurra. Siendo que los recursos son finitos y nos meteríamos sobre el derecho de otro, simplemente a observar un paisaje, no digo a explotarlo, pero el derecho que tienen nuestros hijos de seguir disfrutando de bosque, de la ecología que hoy disfrutamos, y ni hablar de la que disfrutaron nuestros abuelos. Estamos hablando de derechos de personas que ni siquiera existen, las generaciones futuras son un sujeto abstracto. Entonces Perón da la discusión del medio ambiente para que entendamos que la persona individual, ¿sí?, que es el centro de la doctrina peronista, solo se realiza en comunidad. Solo nos realizamos en comunidad. No existe la idea liberal del sujeto tipo Robinson Crusoe, que vive en una isla y que su libertad es ilimitada. Mucho menos en las sociedades desiguales, donde esos derechos a la libertad parece que están más concentrados en unos pocos que sí tienen derecho a explotar los recursos del medio ambiente, por ejemplo, empresas mineras, petroleras, etcétera, etcétera, contra un niño que vive hoy en la pobreza. No hay unos derechos que se igualen ahí, sino que tiene que haber un ente en el medio que proteja los derechos, sobre todo de los que menos acceden a ellos. Quiero entrar por este tema a la cuestión de drogas, porque nosotros venimos casi sin reflejos, conviviendo con una idea de que existe un derecho individual a la droga. Y esa convicción exige que pensemos que la droga no es un problema. Por lo tanto, yo creo que es más fácil, por eso digo, pensarlo hoy con el tema del COVID, porque el COVID, digamos, interpela esta cuestión de la libertad individual. Y la droga también la interpela. Fíjense lo que hemos hecho con el COVID. Con el COVID hemos hecho dos cosas bien peronistas. Una, anteponer los derechos colectivos. Cada vez cuesta más, ¿no? El derecho de los demás, ya sea a no contagiarse, o si se contagiaron, el derecho que tienen
a que exista una reserva de bienes públicos, que es la salud, para poder recuperarse de la enfermedad que contrajeron. Entonces, ese cuidado de esos bienes públicos, que son la salud, creada por el peronismo, la salud pública, puede decirle a los demás, mira, quédate en tu casa, observa conductas de autocuidado, etcétera, etcétera, y lo puede decir, y no tenemos que tener miedo a que eso sea autoritario. Pero siempre estamos ahí al filo en ese debate, el peronismo contra el liberalismo del otro lado. Perón debatió contra el colectivismo en el año 48 y contra el individualismo. Eran las dos, por eso nosotros somos tercera posición, no somos ni el colectivismo, que Perón llamaba la insectización del hombre, ni somos el hombre del ideario liberal de una libertad individual y privada. Nosotros en drogas vivimos en un marco jurídico que consagró el consumo de drogas y la tenencia como un derecho individual y privado. Se lo asoció al artículo 19 de nuestra Constitución, que bueno, es discutible si fue hecho para el consumo de drogas o fue hecho para la preservación de otras privacidades. Pero acá, en una de las fórmulas más ultraliberales en drogas, lo consagró como un derecho individual y privado. Y en ese marco estamos embarcados desde hace 10 años. Las consecuencias son que somos el país, o estamos en el grupo de países donde más ha crecido el consumo de drogas. O sea, no fue gratis ese fallo de la Corte. Y esto no tiene que ver con penalizar o no penalizar a los consumidores, porque obviamente nosotros no podemos estar detrás de la criminalización de los consumidores. Pero es fundamental entender que este concepto tiene mucho que ver con qué nos pasa y cómo ha entendido la política argentina la cuestión de las drogas. Porque uno puede no penalizar el consumo desde otra perspectiva mucho más peronista, a mi manera de ver, que es el concepto de proporcionalidad. Es decir, es desproporcionado que el Estado descargue una persecución penal y criminal contra la persona que está fumando un porro de marihuana. Entonces, ahí estás diciendo otra cosa. No le estás diciendo, estás ejerciendo un derecho, por eso no me meto, como Estado, a decirle, mirá, no estás ejerciendo un derecho. Estás haciendo algo que tiene consecuencias, y tiene consecuencias sobre vos, y tiene consecuencias sobre terceros, pero no te voy a perseguir penalmente porque es desproporcional. Esta sutil diferencia es fundamental para entender por qué crecimos entre los 10 primeros países del mundo en consumo de drogas mientras el mundo estabilizó el consumo o fue para atrás. Entonces ahí tenemos una primera cosa que me parece que los peronistas podríamos discutir, porque todo esto pasó durante gobiernos peronistas. El meternos en este encuadre fue durante un gobierno peronista. A mi manera de entender, faltó debate. Este debate, por ejemplo. Después hicimos otras cosas, desde, digamos, en cascada, a partir de ese marco jurídico. Lo consideramos un problema de salud individual, porque después lo metimos dentro de salud mental, y así siguieron para mí una cadena de errores que nos llevaron a esto. Los resultados son estos. Lo que está pasando en Argentina con la droga no es mundial. En el mundo está estabilizado. Esto es muy importante que lo entendamos. Está estabilizado el consumo de drogas, salvo algunos países que más o menos vienen aplicando esta misma idea ultraliberal sobre el problema de las drogas. Acá yo me quiero detener porque nosotros, y otra vez vuelvo a esta cuestión del COVID, nosotros vamos a salir del COVID con una mayoría de pobres. La mayoría en la Argentina va a ser pobre. Nosotros somos un partido de mayorías y esto también es otra definición, no somos un partido de minorías, atendemos los reclamos y demandas de minorías, pero somos un partido de mayorías. Y las mayorías van a ser pobres. Y acá hay otra cuestión, bueno, que los compañeros y compañeras con los que venimos trabajando en UOCRA saben perfectamente, hace mucho tiempo que yo vengo insistiendo, que esta idea de no percibir a las drogas como problema viene de otra clase social, que no es la nuestra, la de los trabajadores, cuando hablamos en UOCRA,
Y ahora voy a decir, no es la de la Argentina, porque la mayoría de la Argentina va a ser pobre. Y ni hablar de jóvenes y niños, que ya son mayoría pobres. Esto que yo estoy diciendo, en el mejor de los casos, nos tiene que replantear respuestas un poco más musculosas, fortalecidas, robustas que las que venimos teniendo. Porque acá ya no lo digo yo, y por eso yo acá había preparado algunas cosas. No se asusten con las letras, que es parte del diseño, no es para leer lo que voy a mostrar. Pero lo que yo venía diciendo en WOCRA, y que tenía como cierta confrontación con la idea, después voy a explicar de dónde viene, más o menos cómoda, de que la droga se distribuye en términos de prevalencia igual en todas las clases sociales, y por lo tanto no es un problema de los pobres, o no es un problema de la clase trabajadora. Es cierto, la prevalencia es igual en todos lados, pero lo que yo decía hace muchos años, yo me encuentro auspiciosamente con un documento de Naciones Unidas que no hablaba de este tema. Las Naciones Unidas tienen una oficina encargada de mirar y debatir la política de drogas en el mundo, pero el último reporte de Naciones Unidas en la oficina de drogas relacionado con el problema del COVID está hablando de la profunda crisis de la economía de la que va a salir el mundo cuando salga de la pandemia. Y a ver si funciona la pantalla compartida. Este es el reporte. Y esto que dice en letras, no es para que lo lean, pero es lo que está planteando Naciones Unidas. Por primera vez, Naciones Unidas hace un enfoque de clase con respecto a las drogas. Dice, las personas más pobres afrontan un mayor riesgo de sufrir trastornos de consumo de drogas. Conclusión de lo que todos sabemos que sucede hace muchísimo tiempo, sobre todo si hacemos un repaso por lo que atienden nuestros hospitales, donde los problemas de droga que terminan en el hospital son siempre de pobres, salvo, bueno, algún rockstar que se pasa un poquito con lo que está tomando y no va al hospital, va a otro lado, pero todos los viernes, todos los domingos, todos los sábados, los fines de semana, lo que colma las emergencias de los hospitales son jóvenes pobres que se pasaron con lo que tomaron, se pasaron con lo que fumaron. Entonces, acá viene una definición muy importante, porque ese enfoque de clase aristocrática o de sectores medios y altos con respecto a la droga, adoptan conceptos como, por ejemplo, consumo problemático y no problemático. El enfoque de clases nos obliga a borrar esa idea, porque en la pobreza el consumo de drogas jamás es no problemático. Porque lo que hace problemático el consumo de drogas no solamente es la calidad de la droga que se consume, sino las condiciones de vida en las que se consume. Entonces, por más que nosotros, imaginemos, provengamos de sectores o estemos insertos en sectores, o hayamos llegado a sectores de clase media, alta o acomodada, y por ahí hay gente que prueba o experimenta o consume drogas, tiene que tener, al igual que con el COVID, una manera solidaria de ver el problema de la droga y dejarse de hablar de consumo no problemático. Porque no aplica en el que está en situación de calle, no aplica en los pibes que viven en las villas, aún la droga, vamos a decir, más usada, más usual, la marihuana, tiene consecuencias distintas, sus efectos en la escolarización de los pibes que tienen ya de por sí una baja calidad de oferta educativa, y los mismos efectos que por ahí son buscados hoy en la investigación médica para bajar la actividad neurológica por epilepsia o por otros trastornos neurológicos, lleva a desaventajar a chicos que tienen en la educación la única chance de una salida honesta, sin riesgo, como quieran llamarlo, de la pobreza. Y nosotros vamos a entrar, después de la pandemia, en la urgencia de sacar a la gente de la pobreza, porque van a ser millones. Porque van a ser millones. Entonces la política de drogas tiene que cabalgar también sobre esas políticas sociales o esas políticas de inserción y
y de reinserción social que vamos a necesitar, que ya necesitamos. Entonces ahí me parece que es una cosa en la que el peronismo tiene que ponerse a discutir, porque el problema de la droga, el impacto que va a tener sobre la pobreza, que ya tiene, es por un lado, y esto lo dice, que en todos los casos hay trastornos sobre la salud de los consumidores en situación de pobreza. Hay siempre consumo nocivo en las personas que viven en situación de pobreza, pero está diciendo otra cosa que también es muy importante y polémica. Digo polémica porque pasó con Kicillof cuando era candidato a gobernador, que dijo algo parecido y obviamente fue polémico. ¿Qué es esto? Que ante la situación de caída del empleo y de pobreza, el menudeo va a pasar a ser una opción laboral para millones. Es decir, el negocio de la venta de drogas va a tener un terreno, a la salida de la crisis ya lo tiene, de reclutamiento como una opción tentadora y al alcance de muchos de ingresos. Lo dice Naciones Unidas en este mismo informe. Creo que es verdaderamente una vuelta de página muy fuerte que ha hecho Naciones Unidas, que se había acostumbrado también al discurso de consumo problemático, de no hablar de consumo, sino de uso y demás jergas que inocultablemente para muchos de nosotros tienen un sentido. ¿Cuál es ese sentido? Y sé que muchos compañeros lo están pensando. El sentido que tiene es resolver el problema de la droga, que es un problema en la sociedad de consumo, fundamentalmente, corriendo hacia adelante. Es decir, profundizando el modelo del individualismo, el hedonismo, el consumismo, profundizándolo. ¿Qué es correr hacia adelante? Es incorporar a la economía formal el negocio de la droga. Muchos compañeros lo están pensando. Y con todo derecho. Es válido, es una solución que deje de estar en manos del narco el negocio de la droga, que pase a estar en manos de, bueno, y acá viene también otro debate que yo creo que ya es de color, porque, que es, bueno, lo pasamos a la economía formal, significa empresas comercializando anfetaminas, metanfetaminas, bueno, la droga, digo, pensando en un escenario futuro, no cocaína y marihuana porque ya son drogas casi de museo, las drogas naturales, pero ponele también, marihuana está avanzando muchísimo en la industria, generando un escenario de sumar una droga más a las que ya tiene la economía formal, que son el tabaco y el alcohol. Sumarle la marihuana, la cocaína y las pastillas, que por ahora están como drogas controladas. Para muchos puede ser una opción. O se termina el narcotráfico. La respuesta es casi seguro sí. No del todo, pero seguramente si no hay un mercado negro, o si lo hay es muy marginal, de cigarrillos, tabaco. Sería una solución al narco. Entonces, por eso tiene tanta fuerza este argumento. Ahora, ¿es una salida peronista? ¿Es una salida peronista crear un mercado formal de la droga? Y este es el debate que a mí me parece interesante proponernos. ¿Voy a terminar con el narcotráfico? Probablemente sí. Pero ¿qué escenario? ¿Qué modelo argentino? Y acá viene el otro, digamos, pilar de la doctrina peronista. ¿Cuál es el modelo argentino? ¿Cuál es el proyecto nacional? ¿Qué lugar ocupa la droga en ese proyecto? Y ahí nosotros tendríamos que revisar cómo es una sociedad donde la droga está liberalizada. ¿Tenemos formas de verlo? No, porque ningún país abrió todavía la caja de Pandora. De volver 100 años atrás, porque la droga no fue prohibida siempre, fue una mercancía comercial
de producción industrial, que ese fue el grave problema, cuando pasa justamente en el capitalismo a hacerse producción industrial de drogas, cuando la industria farmacéutica empieza a desarrollar, por ejemplo, el clorhidrato de cocaína, lo desarrolla Merck Sharpidon, por eso el apodo de la merca. La heroína también es un desarrollo de laboratorio que hace Bayer. Bueno, y eso cambió completamente el escenario hasta que después se prohibió, y ahí las prohibiciones también entrarían en el debate de cómo se mezcló la política y la geopolítica en la prohibición de drogas. Pero eso creo que sería abrir una ventana para otro debate. Pero volviendo a la cuestión de legalizar hoy, primero quisiera compartir con ustedes de dónde surge y de qué debate surge, que no tiene nada que ver con el peronismo, la idea de legalizar. No sé si se está viendo, Sandro, el cuadro que estoy mostrando a la izquierda en la pantalla. Sandro, ¿te fuiste a dormir? ¿No se ve un cuadro que estoy mostrando a la izquierda de la pantalla? No, Bueno, no se ve, Clau, no se ve. lo comento. Sandro, ¿se ve el cuadro o no? No, no se ve, no se ve. No. ¿Yo tendría que hacer el compartir pantalla o vos? Y yo ahí te la compartí, a ver. Bueno, no importa, no es... Fíjate ahora. No es fundamental. Pero lo que quiero mostrarle es, fíjense, hay 247 millones de consumidores de drogas en el mundo, datos de Naciones Unidas también, que de gasto de bolsillo, es decir, los que gastan en consumir droga, no estoy hablando del negocio global, que puede ser 2 o 3 veces más que esto, pero simplemente estudiando qué cantidad, por una proyección matemática de cantidad de consumidores, las drogas que consumen, costo en el mercado, etcétera, etcétera, de cada país, llega a 320.000 millones, o sea, la mitad de un PBI, de dólares. El principal consumidor de drogas es los Estados Unidos. El mercado donde más se consume, casi el 40% de la droga consumida en el mundo se consume en los Estados Unidos. Después en el cuadro estaría mostrando que la marihuana en el mundo, el consumo de marihuana representa 141.000 millones de dólares. Estados Unidos gasta, los consumidores de marihuana en Estados Unidos gastan 64.000 millones, para tener una idea de la proporción. Cocaína, 85.000 millones. En Estados Unidos compran cocaína por 40.000 millones los consumidores. Entonces acá, cuando nosotros decimos la droga es un problema de salud, ¿y la droga es un problema de salud o es un problema de mercado? Yo creo que es un problema de mercado con impacto sobre la salud, que no es lo mismo. O sea, el concepto, cómo nosotros abordemos esto, va a ser determinante de qué estrategia nos fijemos y qué discusión política hagamos con respecto a la droga. La droga es la materia prima, y yo diría cualquier tipo de bien, que más dólares se les extrae a la economía norteamericana. Entonces, durante mucho tiempo Estados Unidos, para evitar ese drenaje de dólares, o sea, su problema fue económico, su lectura sobre el problema de la droga fue principalmente económico, ¿no? Que les importaba a la gente, si consumen, si el crack, si la heroína. El debate político de fondo en los Estados Unidos fue por la economía. Y dijeron, miren, acá hay un mercado que se está llevando más dólares que ningún otro de nuestra economía. ¿Qué hacemos? Y hay una parte de halcones, digamos, que decidieron atacar a los países productores, es decir, los países que le vendían la droga, con el ejército, las fuerzas armadas, el intervencionismo, etcétera, 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 y bueno, y ahí aprovecharon para otras cuestiones de geopolítica también. Que fue un estrepitoso fracaso. La respuesta la empezaron a dar los economistas. Dicen, miren muchachos, la solución a este problema es que la vendamos nosotros. Y no solo abastecemos a estos 64.000 millones que perdemos en marihuana o a los 40.000 millones que perdemos en cocaína, sino que además podemos generar ingresos a partir de acá. Esto fue un debate del consenso de Washington, los Chicago Boys, del núcleo más duro, ultraliberal,
fundamentalista de los Estados Unidos, en la década de los 90. Esa solución empezó a ser la solución de la actualidad. Con un agregado, hemos convencido a nuestra intelectualidad vanguardista de que es una solución. Nuestra, digo la nuestra, la de los países periféricos latinoamericanos, que creemos que en la liberalización de las drogas hay algo de peronismo, hay algo de revolución, de vanguardismo. Bueno, en realidad viene de acá. Supongamos que está bien abrir este negocio. Después yo voy a mostrar los nombres de las empresas que ya están operando en la legislación argentina, en los tribunales de la Argentina, que vienen guionando buena parte de lo que hoy nosotros creemos que son fórmulas del progresismo para resolver la cuestión de la droga. Aquí yo les quiero mostrar que Estados Unidos, que uno cree que es un país que persigue la droga, en Estados Unidos la mitad de los estados, por ejemplo, la marihuana es legal. En la mitad de los estados norteamericanos. Ahora, ¿qué pasa desde el punto de vista social y sanitario con esos estados? Acá también había un cuadro que si dividimos los 50 estados norteamericanos, 25 arriba y 25 abajo, los que más consumen drogas, de los 25 primeros que más consumen droga, 19 la legalizaron. Antes de ser los que más consumían. Es decir, se dispara el consumo y esto es matemático. No es un escenario de simulación, no es una hipótesis, no es un ensayo teórico, como dijo en algún momento el Pepe Mujica cuando ensayó una tercera vía que era estatizar el negocio de la droga. Entre los que menos consumen, solamente 2, y muy cerca de los otros 25, tienen a la marihuana liberalizada. En Europa ocurre exactamente lo mismo. Y muchos países, viendo esto, de que salvo Portugal, que es otro caso, pero el resto, todos los que empezaron a aflojar con respecto a ciertas formas medicinales, la investigación, etcétera, etcétera, que estoy a favor de que se tomen las moléculas de todas las drogas que quieran y que tengan efecto terapéutico, que se utilice, se investigue basado en la evidencia, por supuesto. Pero también Europa ha mostrado un rotundo crecimiento en el número de personas que ingresan al consumo de drogas y los que generan prevalencia. En el ensayo uruguayo, desde que la droga la entrega el Estado, por lo menos en dosis que pretendió controlar, ingresaron al consumo casi un tercio de la población que consumía antes, especialmente en jóvenes. Entonces, cierro con esta cuestión. Nosotros tendríamos que discutir qué sociedad queremos con cada medida que tomamos, tendríamos que volver a leer a Perón y ver qué solución podíamos encontrar desde los modelos de comunidad organizada. Vuelvo a lo otro, que bueno, de la tercera vía me quedé. Bueno, lo de la estatización ya queda claro que lo que generó fue inclusive un mercado mayor al que el propio Estado podía abastecer, o sea, le generó más clientela al narcotráfico, que tampoco pudo resolver esa cuestión. La idea del autocultivo, de que podríamos volver a un protocapitalismo y que cada uno se cultive la suya. Una experiencia que, por lo menos a mi manera de entender, es pensar que el capitalismo va a ir para atrás y vamos a volver a un modelo agrario de pequeños cultivadores. O el capitalismo no funciona así. El capitalismo tiende a la cartelización. Es decir, uno puede durante un tiempo con su plantita y demás, pero todos terminan en una idea de concentración, en un proceso de concentración, después de 5 años, 10 años, tarde o temprano se carteliza, como ocurre. ¿Por qué nadie que fuma tabaco lo cultiva en el jardín de su casa? Porque resulta más cómodo, si tenés ya abierta
la comercialización, ir a comprarte a la esquina. Pero lo hablo para los fumadores de tabaco, nadie lo cultiva en su casa. Lo mismo va a pasar con la marihuana, lo vas a cultivar durante un tiempo, pero el capitalismo lleva a que sea más cómodo, van a bajar los precios, otro elemento fundamental para la expansión del consumo, que sea accesible por precio, ni hablar cómo penetra en la pobreza con los precios bajos. Los precios bajos para temas de consumo no son una ventaja, sino una desventaja. Y termina siendo como son los pools de siembra. Puede haber pequeños agricultores que cultiven soja, pero tarde o temprano terminan abasteciendo a un mayorista. Y esto va a pasar porque es el capitalismo, así que hay que entender un poco la economía del capitalismo antes de interponer la discusión del autocultivo, que puede durar un tiempo, pero después, por comodidad, por conveniencia, la gente se va a volcar a comprarlo en el kiosco de la esquina. Bueno, en Uruguay crecieron todos los indicadores de consumo. Ahora, entonces, vuelvo a esta cuestión. ¿Hay en el peronismo una tercera vía también, que no sea la guerra, con la gendarmería llevándose a los pibes pobres en cana, metiéndose en la privacidad de todos, con el ejército y las fuerzas armadas, o un manejo de la economía formal capitalista de esta cuestión? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que hay una respuesta del peronismo, que la comunidad organizada nos da elementos. La comunidad organizada tiene que construir una unidad de concepción. Nosotros no la tenemos como peronistas con respecto a la droga. Hay que construir una unidad de concepción. Yo la mía la tengo y creo que la he expuesto con respecto a esto. La droga nunca jugó a favor de los trabajadores. La droga siempre fue un instrumento de sometimiento de una clase sobre otra. La droga destruye la cohesión de la organización social de los trabajadores y de las comunidades. La droga no es un elemento compatible ni con las formas de vida en la pobreza, ni con el proyecto de los pobres y de los trabajadores. El modelo argentino no incluye la droga. Entonces, primero plantarnos política e ideológicamente frente al problema de la droga. Unidad de concepción. La unidad de acción, generar los anticuerpos suficientes para entender cómo nos han inoculado una ideología que está en las antípodas de nuestra doctrina social, que es la doctrina más liberal e individualista de todas. Estar atentos y acá les muestro, bueno, no les muestro porque no se ve, ¿no?, la pantalla, pero les leo. Las industrias que están actuando hoy en el país son fundamentalmente de 3 países que ya tienen oficializada su actividad comercial: Canadá, Estados Unidos e Israel. Las empresas ya se han asociado con argentinos, hay incluso un diputado nacional que está asociado con una de estas empresas canadienses, también está asociado el gobierno de Jujuy con una de estas empresas canadienses, que es la que provee a Uruguay del cannabis que se entrega en las farmacias. Estas empresas han creado hasta una forma de hablar que tiende a ¿qué? Vuelvo al COVID. Tiende a derrumbar la percepción de riesgo. La comunidad organizada tiene que mantener en alto la percepción de riesgo con respecto a las drogas. Si podemos, desde la perspectiva político-ideológica. Y si no, por lo menos de la perspectiva del daño. De cuáles son los riesgos que asume la persona que los consume y cuáles son los riesgos por clase social de consumir drogas. Informar, basados en la evidencia, sobre todas estas circunstancias. ¿Y por qué hago una asociación con el COVID? Porque lo que hace que la gente se cuide no es ver a los italianos de Milán tomándose el cafecito en la Plaza Seca. Lo que hace que la gente se cuide es mostrar a la gente que está en la terapia intensiva, agonizando. Que la gente entienda que no es gratis no cuidarse.
Cuando vos transferís la parte de responsabilidad individual, la percepción de riesgo es clave. Y los noticieros nos están bombardeando permanentemente con la gente en la playa de Barcelona, o con los italianos tomando el cafecito, o cómo se vive y se convive en Miami. Hay un cronista que todos los días te muestra las playas de Miami, que tiene miles de muertos, y sin embargo te muestran la playa. Todo eso tiene un sentido, y es el derrumbe de la percepción de riesgo. Con la droga hemos hecho lo mismo, nos tenemos que cuidar de cómo hablamos, de qué palabras decimos, qué palabras no, porque no hay que hablar de los riesgos. Esta es guión y doctrina de estos grupos de la industria que nos han hasta guionado la forma en que nos tenemos que referir al problema. Bueno, la respuesta del peronismo es en alto la percepción de riesgo. El trabajo social tiene que estar basado en unidad de concepto y percepción de riesgo. Y la respuesta es social y comunitaria, no es militar. No quiero gendarmes. El peronismo no tiene que militarizar un barrio para que no haya droga, pero tampoco tiene que convencer que la droga en la pobreza es igual a la droga en el balcón de Caballito, del barrio de Caballito. Hay que meter un enfoque de clase. Está muy bien el enfoque de género, está muy bien el enfoque de las minorías, está muy bien los derechos de grupos especialmente sometidos, pero el enfoque de clase no puede desligarse del debate que los peronistas tenemos que dar de la droga. Y con ese formato, con esa doctrina, comenzar a trabajar y militar la cuestión de drogas. Y sobre todo, y ya con esto voy terminando, y sobre todo en los tiempos que vienen, donde la mayoría de los argentinos van a ser pobres. La mayoría de los argentinos van a ser pobres, ya son la mayoría de los menores de 24 años. Pero ahora la mayoría de la gente va a ser pobre, no va a tener trabajo, y la cuestión de la droga va a estar instalada como una cuestión clave en cualquier política que nos demos para sacar a nuestros compatriotas de la situación de pobreza en la que vamos a quedar. Bueno, queridos compañeros, compañeras, me parece que nos íbamos a manejar con el chat para preguntas, así que quedo a disposición y muchísimas gracias. Bueno, gracias Claudio por la presentación, muy buena como siempre. Bueno, ahí Gustavo Quintela va a leer las preguntas que recogió. Sí, bueno, también le agradezco mucho a Claudio, y tenemos una pregunta de Marina Méndez que dice: liberar las drogas, ¿cambiará los dueños del mercado? ¿No mejorará la problemática? ¿Reducción de riesgo es igual a pobreza, delincuencia y violencia? Bueno, y después cierra con un pensamiento de ella que es: queremos hijos libres y prósperos, educados y no dominados. Perdón, Gustavo, yo no te estoy escuchando. No sé si el resto sí es un problema mío o es genérico. Es un problema tuyo, me parece. Sí, lo escuchamos nosotros. A ver, ahora, ¿me escuchás? ¿Escuchás, Claudio? ¿Ahora? ¿Ahora me escuchás? ¿Me escuchás? ¿Sí o no? Ahora sí, ahora sí. Bueno. Discúlpame, no te escuché la primera parte. No, por favor, repito. Es una pregunta de Marina Méndez. La compañera pregunta: ¿liberar las drogas cambiará a los dueños del mercado? ¿No mejorará la problemática? ¿Reducción de riesgo es igual a pobreza, delincuencia y violencia? Bueno, Marina, la legalización, el pase a manos de industria, por supuesto que va a cambiar completamente el escenario. Creo que va a haber un escenario, como dije, sin narco, pero a su vez es un escenario con una expansión del consumo. Básicamente las vías van a ser, creo que hay que mirar lo que ha pasado con las drogas que ya están en manos del mercado capitalista, que son el alcohol y el tabaco. Se consumen 100 veces más que cualquier droga regulada. La presión permanente de la industria por
por desregular ya se hace insostenible en democracias débiles, digo por las tabacaleras, la industria del alcohol, y todo eso, como se está viendo, no es que uno redunda en una expansión del consumo, aumento de una cuestión que es interesante ver en el fallo de Arriola. Las drogas son consideradas tóxicas. Si las drogas fueran solamente tóxicas, que lo son y mucho, varía de una a otra, hasta estaría bien que, bueno, arreglarte te hace mal a vos, bueno, es un problema individual. El problema es que son psicoactivas. La mayor carga asociada a los daños a la salud de las drogas es su psicoactividad, es decir, la forma en la que modifica el comportamiento de las personas. Entonces, en los escenarios de la expansión de consumo hay un impacto sobre accidentología, violencia. No todas las drogas están asociadas a la violencia, pero accidentología, accidentes de tránsito, riñas, y lo que me parece más de fondo es a un deterioro en la cohesión social. Como peronistas también tienen que estar incluidos en el debate. Así que yo creo que la irrupción de la industria, de cualquiera sea las empresas, no hay empresas buenas en esto. El que eligió como actividad económica vender drogas, creo que ya tenemos un presupuesto de cuáles son los parámetros éticos, morales, etcétera, que esa persona va a tener, que la industria sí va a tener. Y no estoy hablando acá de personas, ahora estoy hablando de grandes industrias. La nave insignia de la agroindustria se ha asociado a la nave insignia de la industria farmacéutica en el mundo para constituir una unidad de negocios en la marihuana. Así que bueno, cuando el afán es el lucro y la renta, que es la lógica y el motor de la economía capitalista, esa renta se monta sobre una plataforma expansiva de consumidores. Eso es natural de cualquier negocio. Así que bueno, y la otra pregunta, perdón, Marina, ¿era cuál? No, lo que preguntaba, bueno, no, abarcaste en tu respuesta todas las partes que ella preguntaba, decía, bueno, si mejorará o no la problemática, se reducirá el riesgo, aumentarán los niveles de pobreza, delincuencia y violencia. Bueno, creo que un poco ha sido contestado, no sé si querés agregar algo más o podemos pasar a otra pregunta, Claudio. No, entiendo que está, no sé si Marina queda satisfecha, conforme. Bueno, pasamos a la pregunta del compañero León Basso, que te pide que desarrolles un poquito más, que amplíes el panorama de Jujuy. Entiendo que debe ser respecto a la de la legalización para el cultivo de marihuana. ¿Cuál es el alcance? ¿Quién lo está llevando adelante? Si nos podés ampliar el panorama de Jujuy. Sí, cómo no. Jujuy ha tenido una reforma en su legislación que autoriza está muy bien la pregunta porque permite también abrir una ventana interesante. Autoriza la producción particular, privada de marihuana. Esto a nivel político. El hijo del gobernador de Jujuy, estamos entre militantes, sabemos quién es, el hijo del gobernador de Jujuy es el socio de ICNC, la empresa canadiense, que ya en Chile venía también operando y lo consiguió por una resolución del Ministerio de Agricultura de Chile, contradictoria a lo que opinaba el Ministerio de Salud de Chile, pero logró una licencia a través de Agricultura para cultivar marihuana con fines medicinales. Jujuy, en una ley que también tenemos en Argentina, una ley nacional, permite el uso medicinal de una molécula del cannabis, que es el cannabidiol, esto es muy importante, que se está viendo empíricamente que tiene buenos resultados clínicos en el tratamiento de algunas patologías, sin todavía la debida aprobación, vamos a decir, de los organismos
que fiscalizan qué drogas se lanzan al mercado, pero como hay mucha presión, por un lado de familiares, de pacientes, pero por otro lado con un empuje muy grande y un manejazo muy grande de la industria y de estas empresas, para que ya se habilite la administración de cannabidiol o cannabidioles para el tratamiento de distintas patologías. Hasta ahí estamos bien. El tema es que la industria lo que está buscando es que se libere la producción particular, bajo algunos vericuetos como el autocultivo y otras cosas de las que ya he hablado. En Jujuy se ha habilitado y se le han cedido terrenos fiscales a una empresa de la que forma parte el hijo del gobernador para cultivar y producir marihuana en territorio jujeño. Esto es lo que está pasando hoy en Jujuy y también hay iniciativas así de varios municipios en el resto del país. Pero a nivel provincia, Jujuy es la primera en autorizar al hijo del gobernador a plantarla. Bueno, seguimos con una pregunta del compañero Damián Miller, que es bastante abarcativa, ¿no? Y te pide tu opinión acerca de cómo atacar el problema, si desde la óptica del consumo o de limitar el mercado. Bueno, yo creo que las dos cosas. Acá, por eso yo estoy hablando de la comunidad organizada. En la comunidad organizada hay una cohesión entre el Estado y la sociedad. Entonces tienen que estar las dos cosas en sintonía. El Estado tiene que intervenir donde los particulares no pueden intervenir. Por ejemplo, cuando la pelea es desigual. Si vos ves, vamos a la industria del alcohol, si vos ves que hay una publicidad engañosa, que hay una presión dirigida a nuestros hijos a través de la promoción comercial, de venta, bueno, vos tenés que poner regulaciones. Yo creo que a toda la industria hay que poner regulaciones. Ya dije que estoy en contra de la penalización de los consumidores. No por la vía que nosotros la despenalizamos, pero creo que no podemos responder desde la... Disculpe, compañero, hay un micrófono abierto, no deja escuchar bien. Entonces, Damián, lo que yo creo es que en el peronismo tiene que haber una política del Estado referida al avance de este... No, Claudio, espera porque hay un micrófono que creo que es el de Alan Godoy que está abierto y se escucha música, Sí, un niño. Listo. ¿Listo? Estaba contestando a Damián, yo creo que tiene que haber una suerte de cohesión y coherencia entre política estatal hacia la industria, es decir, el control de la oferta obviamente tiene que estar en manos del Estado, la respuesta que se dé, la regulación de la actividad comercial de estas empresas, preferiría que ni desembarquen en Argentina, ya están, pero bueno, si podemos hacer que no desembarquen, ni como lo están haciendo, ni por las vías indirectas que lo están haciendo, financiando ONGs, llevando a legisladores y magistrados a hacer jornadas de adoctrinamiento en WOLA o Open Society, bueno, todas las organizaciones internacionales que operan sobre esto. Y por otro lado, trabajar en comunidades de las organizaciones libres del pueblo con la concientización, ya creo que lo dije durante la presentación, si se puede, política y doctrinaria sobre la cuestión, y si no, con las dos, sobre los efectos nocivos sobre las personas y las comunidades, y especialmente, como dije también, sobre los más golpeados desde hace muchos años en el país y los nuevos que va a haber después de la pandemia. Bueno, compañeros, por favor, vamos a seguir, pero reiteramos el pedido, apaguen los micrófonos, una cuestión de respeto primero al expositor y bueno, y segundo a nosotros que estamos siguiendo atentamente sus palabras. A ver, seguimos
Aquí hay una pregunta interesante que la trae Mariana, no sé el apellido, bueno, Mariana pregunta, ¿cuáles son los lineamientos básicos que hay que tener en cuenta a la hora de desarrollar políticas públicas de prevención de drogas en jóvenes y en niños? Y después amplía preguntando acerca de la situación territorial del narcotráfico en la Argentina y cuál es el alcance de los carteles mexicanos y colombianos en el país. Te repito la primera parte de la pregunta. Sí, sí. Lineamientos básicos que hay que tener en cuenta a la hora de desarrollar políticas públicas de prevención de drogas en jóvenes y en niños. Esa sería la primera parte. Bueno, por suerte, nosotros tenemos, bueno, ahora con la pandemia, no sé si decir teníamos, bueno, pero tenemos a la mayor parte de nuestros chicos en las escuelas. Las escuelas siguen siendo un vehículo formidable para trabajar estos contenidos. Nosotros cuando estuvimos en la gestión pública en la provincia de Buenos Aires, creamos una materia obligatoria en los colegios. Esa materia yo creo que hoy tendría que impartirse antes. Nosotros habíamos pensado para el colegio secundario, pero podría pensarse escalonada y más quirúrgica, es decir, de acuerdo a cada situación en el territorio donde trabajar, pero me parece que ahí el Estado tiene que acompañar con contenidos mucho más presentes. Hay en este momento contenidos, pero lamentablemente son los guionados por esta doctrina que digo. El texto, ustedes creo que pueden acceder por internet, el texto con el que se inicia los manuales de formación docente dice: solo una pequeña parte de los consumidores, la primera frase, solo una pequeña parte de los consumidores de drogas son problemáticos. Cuando vos empezás un texto diciendo eso y lo bajás a González Catán, lo bajás a La Ferrere, primero no les estás hablando de la realidad de ellos. Los consumidores de drogas que ellos conocen están destrozados, frontalizados muchos de ellos. Entonces hay que hablar otra vez. No hay que hablar desde la clase media de esto, no puedes empezar así. Hay que alertar, y hay que alertar, como dije, con contenidos diseñados especialmente para la realidad que tenemos y para la realidad que se viene. Y eso significa mantener en alto la percepción de riesgo, que es la herramienta más formidable y más probada en todo el mundo. Digo en todo el mundo, por los países que vienen bajando la prevalencia de drogas y que cada vez tienen menos nuevos ingresantes. Está bien, son Finlandia, Suecia, los países nórdicos en general, pero han trabajado muy fuerte la cuestión de percepción de riesgos. No voy a hablar de familia, que es un clásico de la droga, porque lamentablemente en muchos casos, yo te diría que en la mayoría están destrozadas esos esquemas familiares, pero sí las organizaciones que los contienen también, recibir contenidos permanentes, capacitación, organización, y obviamente también hay que mezclar proyecto de vida y toda la cuestión de valores, que por eso creo que el humanismo que contiene el peronismo es clave, empezar a generar esas expectativas de futuro, de proyecto, que el peronismo siempre ha tenido ese horizonte que el peronismo le da sobre todo a los desposeídos. Creo que acá se tiene que mezclar lo ideológico, lo político, el proyecto nacional. Se trabaja así, con los niños también, contención, donde están sin familia. Creo que también hay que tener una intervención mucho más fuerte en esto. La calle hoy no es un territorio sano, ni lo va a ser, por lo que dije antes y por lo que dice también Naciones Unidas, va a aumentar el menudeo. Bueno, y la otra pregunta tenía que ver con justamente eso, con el narcotráfico, ¿no? Sí, pregunta cuál es la situación territorial del narcotráfico en la Argentina y cuál es el alcance de los carteles mexicanos y colombianos en el país. Bueno, Mariana, ¿no? Mariana, exactamente. Mirá, Argentina ha tenido una desgracia sobre otra en el tema de drogas, que consiste en lo siguiente. Nosotros no fuimos Colombia, y en buena medida no fuimos México, aunque es otra realidad. Pero Colombia tuvo dentro de su tragedia una virtud, que fue que su narcotráfico decidió ser
exportador. Es decir, proveer otros mercados. Colombia tiene un consumo muy bajo de cocaína, por ejemplo, y es un productor destacado de cocaína en el mundo. Pero sus narcotraficantes eligieron un mercado externo y abastecieron otra plaza. Nosotros fuimos tan necios que no nos dimos cuenta, creímos que nuestro país era tránsito y todas esas cosas que se escuchaban durante años, no nos dimos cuenta que acá se desarrollaba una cosa mucho más cruel y vil, que fue que nuestros narcotraficantes eligieron descerebrar a su propio compañero de escuela. Y bueno, y acá tuvimos, yo no quiero estigmatizar, esta parte de la pregunta, perdóname Marina, pero la voy a saltear, pero nosotros hemos tenido actividad de organizaciones extranjeras, no solo colombianas y mexicanas, que también desembarcaron en la Argentina, pero no con la finalidad que tuvo el narcotráfico colombiano, porque la verdad que a nosotros nos creció el consumo porque acá viene esta cuestión de que no podemos desligar la oferta y la demanda, porque la modelización de oferta de la Argentina fue doméstica, es decir, abastecer a un mercado interno. Y nosotros, además, digo, ¿por qué fuimos necios? Porque desde el año 89 nuestra ley de drogas, la vieja ley de drogas, estuvo armada para proteger las espaldas de los mercados del hemisferio norte. Es decir, la cuestión de que la justicia federal dejó pasar con la idea, bueno, son perejiles, no me meto con el menudeo, porque la justicia federal está hecha para el crimen complejo. Entonces nuestros jueces eligieron durante muchos años, y todavía lo quieren seguir haciendo, salió en la foto del diario El País de Madrid, porque pagaron un cargamento a España, y no porque desbarataron las bandas que vendían droga en Rosario o el conurbano, o los que trajeron el Paco al sur del conurbano bonaerense. Entonces nosotros tenemos también que tener una política cuidadosa, dije también, no solo. Nosotros tenemos que intervenir sobre el lavado, tenemos que intervenir sobre los grandes núcleos, sobre la intervención que hay indudablemente, la connivencia que hay de instituciones del Estado con el negocio. Bueno, se acaba de desbaratar en San Isidro una banda con fiscales, jueces, comisarios, etcétera, etcétera. Bueno, porque eso terminó, esa impunidad de no meterse en el territorio, de interesarle más la droga de rebote que la que se vendía acá, hizo crecer y complejizarse las organizaciones locales. Nosotros tenemos un entramado complejo en la cuestión del narcotráfico en el país, muy complejo, y yo estaría preocupado por lo internacional, pero fundamentalmente por las ramificaciones que todavía no están cartelizadas, no hay cárteles todavía, pero sobre el entramado de la oferta local y el menudeo tiene que estar en la agenda, ¿no? No puede ser que uno crea que es criminalizar la pobreza y cosas que uno escucha, porque la verdad que ofende al pobre, decir que le vas a que el que es pobre va a vender necesariamente droga. La verdad que si vas a los barrios están esperando un Estado que le saque de encima a los trans. Bueno, esa es la caracterización que hay, y yo otra vez apelo a la organización popular y que la gente, las comunidades se sientan respaldadas por la política del Estado y que no queden expuestas, como ha pasado con las madres de Paco, por ejemplo, no queden expuestas y solas dando esta batalla contra el tranza del barrio. Bueno, Claudio, no sé si contás con tiempo como para una pregunta más. Estoy en confinamiento, así que... No, pero bueno, siempre es bueno preguntarlo. Bueno, vale, aparte, bueno, veo que se mantiene el mismo número de participantes, que bueno, eso es un buen dato. ¿Sí? Eso es bueno. No, comentar que bueno, han habido preguntas que ya has contestado, como por ejemplo si la legalización terminaría con el narcotráfico, cómo hacer en los barrios carenciados donde el Estado a veces no llega con la urgencia y con la profundidad.
que debería llegar, y bueno, creo que has abarcado los temas, y vos nombraste mucho todo lo que es el modelo americano, ¿no? Y acá Jonathan Acosta, que nos hace una pregunta que me parece muy buena, y yo la voy a encadenar con algo que también te quería preguntar, ¿no? Jonathan dice, ¿no?, que hoy los medios, las redes, la industria del cine, ¿no?, de los medios en general, hacen una apología al consumo como algo no dañino, ¿no? ¿Cómo, pregunta Jonathan, nos debemos preparar para construir una unidad de concepción y de acción conjunta para generar una barrera, un freno, un anticuerpo a este modelo que nos quieren vender desde un aparato mediático tan enorme como es el de los Estados Unidos? Y yo, por ejemplo, ¿no? Estaba viendo, no sé si viste, hay un documental que se llama La montaña asesina, que te muestra el cultivo en el condado de Humboldt, en el norte de California. Entonces, digo, ¿no? Uno ve como un caso de éxito la legalización del cultivo y la venta, y lo ve como una gran industria, como una fuente de trabajo. ¿Qué contraargumento podrías dar vos a todos esos casos de éxito que se muestran, donde la marihuana se ha convertido en una verdadera industria, en un verdadero dador de trabajo? ¿Cómo lo podrías contraargumentar vos, no? Eso, y bueno, y primero, lo que decía Jonathan, cómo ponerse a esa gran industria, esa parafernalia cultural que nos vende que el consumo no es algo dañino y es algo hasta manejable y no tóxico, quizás en el caso de la marihuana. Bueno, mirá, en el último año se viene dando un interesante fenómeno de debate. Bueno, ahí los compañeros que son de CGT y de WOCRA, bueno, lo saben. Yo veo la juventud ha hecho punta con la organización, en este caso de los trabajadores, metiendo en la agenda, la juventud ha sido vanguardia en meter en la agenda de los trabajadores la cuestión de la droga. Yo apuesto mucho a eso, y sobre todo cuando viene desde sectores juveniles y sectores de representantes de los trabajadores. Ahí tenés una fuerza, un motor muy importante. El movimiento obrero en Argentina, tan devaluado intencionalmente por la prensa y por los intereses que hay detrás de eso, en devaluarlo, ha sido siempre vanguardia en las resistencias, y creo que un polo de resistencia va a estar ahí, tiene que estar ahí, en jóvenes trabajadores, con fuertes convicciones, con un debate, con encontrar. No tiene que ser todo no tiene que ser nada de lo que yo digo bandera de nadie, pero simplemente un aporte, pero tener un mensaje en eso, y creo que los contenidos y la organización son fundamentales en contrarrestar y resistir esto. ¿Cuáles son los pilares de la industria en este momento? Bueno, uno es convencer a la gente de que el problema es el narcotráfico. Ahí tenés todas esas películas que se ven hoy en Netflix y en todos esos canales, que parece que el problema es el narcotráfico. Y todo lo que hay del otro lado, que si ese narcotráfico es reemplazado por una actividad económica lícita, parece un mundo de rosas y Disneylandia. Ese es el mensaje de Netflix, ese es el mensaje de los documentales que se arman. El problema es el narcotráfico. Nunca el problema es la droga. Entonces nosotros tenemos que salir. A mí no me interesa el narcotráfico, tampoco me interesa que me lo ofrezca el capitalismo. Mi problema como peronista es la sociedad que yo quiero y qué lugar tiene la droga ahí. No quiero discutir quién va a ser el proveedor. No nos tenemos que meter en esa discusión, porque la legalización es un cambio de proveedores. Ahora, lo que vos decís es cierto, vamos a estar frente a una gran crisis, lo decís vos, lo dice la Oficina de Naciones Unidas, vamos a estar en una gran crisis económica, con necesidad de empleo, con necesidad y creo que ahí va a estar la industria. Entonces, si vos me preguntás
¿Cómo nos plantamos frente a esa oferta? Y yo te haría un paralelismo con las tabacaleras y las provincias tabacaleras. Lo he vivido en el Congreso muchas veces. Las dificultades que hubo y que seguimos teniendo para regular el tabaco. Yo no estoy hablando, ¿me entendés?, de una guerra. No estoy en el mensaje de Ronald Reagan. Pero el modelo a seguir, que va a seguir la industria del cannabis, es el modelo de las tabacaleras, que va a consistir en ocultarte todo lo que puedan los daños que produce. Nosotros estuvimos 60, 70 años sin acceder a información sobre los daños del tabaco. Asociar el tabaco al glamour, a los grandes ideales de los jóvenes, que fue lo que hicieron en la década del 60, 70 las tabacaleras. Los cowboys, los héroes de todas las películas, todos fumaban. ¿Cómo lo fuimos ganando? Bueno, ahí tenés una pista de cómo vamos a tener que enfrentar el problema, en principio de la marihuana, pero yo diría de todas las demás. Porque al tabaco lo hemos hecho retroceder. El tabaco es la droga la única droga que nuestros hijos consumen menos que nuestros padres. O sea, de una generación a otra la hemos bajado. Yo no creo que nunca lleguemos a eliminar por completo la presencia de drogas ni que exista consumo de drogas. Pero con el tabaco hemos hecho un camino que me parece que es el que tenemos que mirar de cómo nosotros hemos logrado quebrar la idea de que no sos el héroe de las películas porque te fumas un porro. Hemos logrado, ¿cómo lo hicimos? Se prohibió la publicidad de tabaco. Mi hijo nunca vio un aviso de tabaco. Hace 10 años que está prohibida la publicidad de tabaco. Mi padre desde la cuna veía al cowboy de Marlboro, estoy hablando de viejazos, la mayoría son de otra generación, al rubio de Camry y demás, todos querían ser Humphrey Bogart en Casablanca prendiéndose un cigarrillo atrás de otro. Estoy hablando de cosas viejas, perdónenme los más jóvenes, pero la generación de tu abuelo, que se mueren como mosca hoy de cáncer, de pulmón, de laringe y de boca, y etcétera, ni se enteraron de que el tabaco hacía mal. Nuestros pibes ni se enteran que la marihuana hace mal, porque la publicidad de marihuana, que por supuesto no es la de la televisión, es la de buscar acá qué semillita, qué luz, qué le pongo, esto es todo maravilloso, la marihuana. Cura. Bueno, esto va a ser muy difícil de regular, porque no podés regular dónde se informan nuestros hijos, pero sí penetrar en lo que ellos no quieren que penetre, que son las investigaciones que hay sobre educabilidad de marihuana, sobre imágenes de NeuroSpec en fumadores de marihuana. NeuroSpec es una aparatología diagnóstica que permite ver el funcionamiento del cerebro, para decirlo brutalmente. Todos esos pibes no lo ven. Entonces nosotros tenemos que estar informando basado en la evidencia, no haciendo terrorismo, basado en la evidencia, que por lo menos estén a la par el conocimiento médico, la evidencia sobre los daños y los problemas que genera cognitivos, memoria, motrices, etcétera, etcétera, la marihuana, informando y contrarrestando desde ahí. No vamos a poder hacer una guerra aguantando todo lo que podamos en la regulación. Va a ser difícil, hay mucha plata atrás, ya mostré o hablé de la plata que mueven. Pero bueno, imaginemos esta confrontación. La de las tabacaleras, para tenerlo muy en concreto, las tabacaleras con regulaciones del Estado, la cultura. Nuestros hijos ven al consumo de tabaco como una cosa que no les atrae, no la quieren, les disgusta, tiene mal olor, tiene mal aliento, te ponen los dientes amarillos, etc. Y no fuman, o fuman la mitad de lo que fuman nuestros abuelos. Entonces, yo creo que así se le va a ir ganando, pero nosotros veo que estamos como, no sabemos de qué lado estamos todos, ¿no es cierto? A veces, porque no escuchás que todos estemos diciendo lo mismo. Entonces, bueno, por eso digo, celebro lugares donde por lo menos discutamos y, bueno, ojalá lleguemos a algún acuerdo, que seguramente va a estar lejos de lo que yo digo, o no, pero que hay que llegar a un acuerdo y si realmente partir de la base si la queremos o no la queremos, esa apertura. Gustavo. Estamos, me parece que hemos abarcado ya todas las temáticas. Sandro. Bueno, Claudio, una vez más, gracias.
por, bueno, estar en darnos una charla a la agrupación Argentina Nace. En mi rol de secretario general te quiero agradecer. Y bueno, y ahora le quiero ceder la palabra a Jennifer Noro, que es concejal de Berazategui, que es nuestra vicepresidenta, que bueno, va a hacer el cierre. Jennifer. Bueno, hola, ¿me escuchan? ¿Me escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, agradecer sobre todo al compañero Mate. Lo escuchaba al compañero y se me venía mucho de que, bueno, hace cuántos años venimos, ¿no?, con esta problemática de la droga, y recordaba que yo había hecho un curso del Cedronar, y cuando cambia el gobierno volvemos, ¿no?, a retroceder nuevamente porque esas políticas públicas que se quieren desarrollar en el territorio quedan en la nada, y es un problema que nos ha atravesado hace muchos años, y me parece que hay que empezar a volver a charlar y a realmente pensar en una herramienta de transformación real. Creo que todos los que estamos acá estamos, ¿no?, en nuestras bases, en nuestro territorio. Esta pandemia claramente nos demuestra la desigualdad social y económica que hay en todas las áreas, y como decías, ¿no?, hoy, compañero, lo que se viene es aún más pobreza. Entonces, muy importante que poder estar preparados, poder charlar sobre estas problemáticas y ver para dónde encaramos, ¿no?, para dónde encaramos estas políticas que necesitamos para desarrollar en nuestro territorio, porque nosotros hoy vamos a luchar por el derecho a la vida, vamos a luchar por una inclusión social, una inclusión económica, y que eso nos permita que tengan un proyecto de vida real. Por eso estas charlas, creo que son charlas que se tienen que dar más seguido y empezar realmente a poner como eje central esta problemática de la droga. Nos está atravesando en todos los puntos del país, en los barrios, en las provincias, y que no hay que dejarla pasar. Así que, bueno, agradecerte tanto a vos como a todos los compañeros que se sumaron. Y bueno, te esperamos para la próxima, seguro, porque este es un tema para laburar y desarrollar aún más. Así que te agradecemos profundamente. Compañeros, quiero pasarle un avisito parroquial que me olvidé. El sábado 1 va a estar dando una charla Carlos Tomada, exministro de Trabajo y actual embajador en México. Nos va a hablar sobre las relaciones laborales en la pospandemia. Gustavo, ¿cómo lo difundimos esto para la gente que no está en el grupo y cómo? Bueno, en primer lugar, los invitamos a todos los que no nos siguen en redes, nos pueden encontrar como @ArgentinaNaceOK, @ArgentinaNaceOK. Hoy a la noche ya empezamos a difundir el flyer por todos los canales de redes sociales, así que bueno, los invitamos, ahí va a estar disponible lo que armaron Jennifer y Sandro, que es el flyer con los datos para poder ingresar a la reunión, y también se va a retransmitir por el canal de YouTube, que también lo buscan como Argentina Nace, así que están todos invitados. La charla desde ya va a estar más que interesante, y bueno, los esperamos. Recuerdo, @ArgentinaNaceOK, ahí nos encuentran en todas las redes. Bueno, muchas gracias una vez más, Claudio, y bueno, nos estamos viendo. Gracias, compañero, a todos por brindarnos un ratito y bueno, y escuchar la charla. Y por el respeto hacia el disertante. Nos vemos. Gracias, Sandro. Saludos a todos y todas. Gracias, Claudio. Muchas gracias. Nos vemos, compañeros. Gracias, compañero. Chao, Sandro. Chao, compañero, muy buena charla. Saludos, Claudio. Chao, Guiri. Saludos. Gracias por todo. Gracias. Compañeros. Chao, chao. Chao, Lisa. Chao, Mallito. Chao, buen salud. Vamos, la busca. Buenas noches a todos, compañeros y compañeras. Buenas noches. Nos vemos, Damián. Chao de San Juan. Chao, compa, chao. Chao, nos vemos. Chao, Miguelito. Chao, Johnny. Nos estamos viendo. Bien ahí, compañero Pinchita. Nos Bien, vemos, compa. Sandro. Nos vemos. Cuídate.
Compañero Rodrigo Coligny también por ahí lo vi. Excelente, compa. Chao, gente. Chao, Sandro. Chao, compañero. Chao, Iván. Un Chao, gusto de verte. San Juan. San Gracias. Juan presente. Muy Suerte. bien. Vamos. Te abrazo y saludo a todos. Siempre, siempre con Igualmente. ustedes, a muerte. De corazón, Chao, chao. Iván. Gracias por venir, Gracias. por estar. Ya estamos siempre. Ya nos vamos a ver. Estás muteado, Miguel. Chao, gracias a todos. Muy bueno. Excelente, compañeros y compañeras. Chao. Chao, Marina. Gracias. Chao, compañero Sandro. Excelente charla. Nos vemos. Gracias, Gaby. Cuídate. Próxima. Chao, compañero. Nos vemos, compañero Sandro. Nos Que ande vemos. muy bien. Cuídense. Hola, Nico. Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo anda, compañero? Pero bien, estoy quedando sin carga, che. Ah, bueno, ¿te gustó? Bien, bien, acá escuchamos entre 3 o 4. Ah, buenísimo, buenísimo. Por el mismo, gente que tenemos nosotros trabajando en ese área, ¿viste? A Sí, través sí. del SIC. Así que tenemos ahí asistente social, tenemos psicóloga, tenemos todos que trabajan en el tema. Bueno, buenísimo. ¿Te gustó? Sí, sí, de 10, de 10. Viste que uno aclara algunas cosas que no sabe a veces Claro, legalizar, todas esas cosas, viste que por ahí sí, uno sí. tiene dudas. Claro, claro. Porque no hay nada claro en el respecto, ¿viste? Y no, es un tema muy tabú, ¿viste? Toda la vida fue un Sí, tema sí, muy sí. tabú y Sí, vos sabés, acá yo probé de todo tipo con el tema. Hay drogas, no exagerado como en otros lados, pero dándole trabajo a los chicos, buscando la forma de contenerlos. Y no es fácil, ¿viste? no, Algunos se claro que no. acomodan, algunos. Pero la sociedad, ¿sabes qué? Los margina mucho. Nosotros lo integramos, pero políticamente te perjudica, porque dice, mirá, lo pone este acá, lo